El tercer templo. Buenas noches a todos. Vamos a hablar sobre el tercer templo. Y creo que este es un tema muy oportuno, porque hay mucha confusión con respecto a este tema, y tengo tantas preguntas sobre la construcción y la construcción del tercer templo, y toda la teología asociada con eso. Así que pensé que era oportuno hablar de este tema con cierto detalle. Empecemos con las relaciones con el pueblo judío. Y quiero decir desde el principio, esto no es de ninguna manera diseñado o destinado a ser en contra de los judíos como pueblo. Es una cuestión teológica pura que queremos abordar esta noche. Así que creo que la salvación está abierta a todos, a todas las tribus y naciones y lenguas y pueblos, y no tiene nada que ver con sentimientos personales, es puramente teológico. Los líderes judíos se reunieron con el Papa Francisco para conmemorar el decreto que repudia la idea de que los judíos mataron a Jesús. Así que esta es una conmemoración de ese gran decreto, de que los judíos no fueron responsables de la muerte de Jesús. Medio siglo después de que el Concilio Vaticano II publicara su innovadora declaración sobre las relaciones interreligiosas, Nostra Aetate, entre otras cosas exonerando a los judíos en su conjunto de la muerte de Cristo. Una delegación de líderes judíos se reunió el jueves con el Papa Francisco para conmemorar el acontecimiento y entregar una respuesta al histórico documento. La respuesta de 9 páginas, titulada Entre Jerusalén y Roma, Reflexiones sobre los 50 años de Nostra Aetate, subraya los puntos en común con el catolicismo, así como las diferencias del judaísmo, y está firmada por el Gran Rabinato de Israel, la Conferencia de Rabinos Europeos y el Consejo Rabínico de América. Así que esta es una delegación de alto rango que se reunió con el Papa, y es interesante que el evento tuvo lugar exactamente 50 años después de un decreto, por lo que tiene esta idea de un jubileo involucrado en esta visita. Y trabajar de acuerdo a fechas y horarios y establecer periodos como este, es una idea cabalística. En su encuentro con los rabinos, Francisco elogió la respuesta, en particular por la afirmación de que las religiones deben utilizar el comportamiento moral y la educación religiosa, no la coerción de la guerra o la presión social para influir e inspirar. Esto es lo más importante, que el Eterno bendiga e ilumine nuestra cooperación para que juntos podamos aceptar y llevar a cabo mejor sus planes, dijo Francisco. Antes de terminar su discurso con un Sana Tova, saludo para el próximo año nuevo judío. Así que tenemos esta interesante interacción entre estos dos sistemas religiosos. Ahora aquí está una declaración interesante que hicieron durante esta visita. En su declaración, los rabinos también hicieron un llamamiento a la Iglesia para que se una a nosotros en la profundización de nuestro combate contra la nueva barbarie de nuestras generaciones, a saber, las ramas radicales del Islam, que ponen en peligro nuestra sociedad global y no perdona a los numerosos musulmanes moderados. El Islam radical amenaza la paz mundial en general y las comunidades cristianas y judías en particular. La respuesta afirma: hacemos un llamamiento a todas las personas de buena voluntad para unir fuerzas para luchar contra este mal, por lo que es bastante claro que en lo que a ellos respecta, el problema no es con el Islam moderado. El problema radica en el Islam radical. Y tenemos que mantener este pensamiento en nuestra mente, a medida que continuamos nuestras discusiones,
por lo que ha habido numerosas visitas del Papa a Jerusalén, y este enlace entre las dos religiones ha estado en curso desde hace bastante tiempo, y desde el Vaticano II, por supuesto, ha florecido en su estado actual. Y aquí vemos al Papa Francisco en el Muro de los Lamentos, durante su reciente visita, y este plan para ir de nuevo. Ahora la teología que quiero abordar esta noche es la teología de Israel como nación, ya que se asocia con el plan redentor, el milenio, la venida de Cristo, los acontecimientos que rodean la llamada venida del Anticristo, y todas las cuestiones teológicas asociadas con ese tipo de pensamiento, y de dónde viene, y por qué hay tal mega conexión entre el cristianismo y el judaísmo de hoy. Así que primero quiero discutir cuál era la posición reformada con respecto a la cuestión judía. Así que voy a volver a los reformadores, y pensé que iba a citar una fuente que es una fuente moderna. Y viene con ella la historia de la posición reformada. El escritor de este artículo es el Dr. Cornelis Benema. Es presidente y profesor de estudios doctrinales en el Seminario Reformado de Mid-América, y profesor asociado de la Universidad Redentora en Dieppe. También es autor de muchos libros, incluyendo La promesa del futuro, y quiero que nos diga cuál era la posición reformada. La Iglesia e Israel, el problema, a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana. La cuestión del lugar de Israel dentro de los propósitos redentores de Dios ha sido de especial importancia en la historia moderna, con la aparición del dispensacionalismo como un punto de vista escatológico popular, y el establecimiento del Estado de Israel en 1948, las cuestiones teológicas de la intención de Dios para Israel se ha convertido en aún más apremiante, por lo que lo pone allí, y luego afirma: después del Holocausto, el intento nazi de exterminar a los judíos en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y la cuestión de la relación entre la Iglesia e Israel también se ha visto afectada de nuevo por la triste realidad del antisemitismo, que algunos alegan pertenece a cualquier teología cristiana que insiste en un camino de salvación a través de la fe en Jesucristo, ya sea para judíos o gentiles. Es un punto muy importante. Cada vez que se dice algo sobre una base teológica, es interpretado por la gente como antisemita. Pero no estamos hablando de antisemitismo, estamos hablando de cuestiones teológicas. Estamos hablando de realidades bíblicas, y tenemos que entender estos conceptos, para que no nos confundan todos los vientos de la doctrina que hay en el mundo. Muchos discuten el dispensacionalismo premilenial, que parece ser el centro de lo que el cristianismo evangélico adopta en estos días. El propósito especial de Dios para Israel, aunque el dispensacionalismo premilenial es un punto de vista relativamente nuevo en la historia de la teología cristiana, su posición sobre el propósito especial de Dios para Israel ha dado forma e incluso dominado los debates recientes entre los cristianos evangélicos sobre la relación entre la Iglesia e Israel. Así que el dispensacionalismo tiene un lugar muy prominente en el cristianismo de hoy. En el dispensacionalismo clásico, Dios tiene dos pueblos distintos: un pueblo terrenal, Israel, y un pueblo celestial, la Iglesia. Ahora hemos tenido conferencias sobre este tema antes, pero quiero verlo desde el punto de vista del protestantismo. Según el dispensacionalismo, Dios administra el curso de la historia de la redención por medio de 7 dispensaciones sucesivas o economías redentoras. Durante cada dispensación, Dios prueba a los seres humanos, por una revelación distinta de su voluntad. Entre estas 7 dispensaciones, las 3 más importantes son la dispensación de la ley,
por lo que ésta enseña que los judíos estaban bajo la ley, la dispensación del Evangelio o la dispensación de la gracia, que enseña que el cristianismo ya no está sujeto a la ley, sino que ahora está bajo la gracia, y la dispensación del reino, y aquí se aplica a la nación judía, porque la dispensación enseña que el reino que se establecerá, el reino milenial, está asociado con los judíos. Porque los cristianos, según esta teología, habrán sido raptados y no tendrán parte en este reino de 1000 años. Así que este es el cristianismo dispensacionalista, que es el motor que impulsa la unión entre el cristianismo y el judaísmo en el mundo evangélico y el Estado judío. Así que ahora viene al punto, ¿cuál es el punto de vista tradicional reformado? Y esto es muy importante. ¿Cuál es el punto de vista reformado tradicional? Al contrario del dispensacionalismo, que separa a los dos pueblos de Dios, Israel y la Iglesia, la teología histórica reformada insiste en la unidad del plan redentor de Dios a lo largo de la historia. Así que la posición reformada es que no hay tal cosa como una dispensación. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. El plan de salvación siempre ha sido el mismo. No hay diferencia en la forma en que Adán y Eva iban a ser salvados, y la diferencia en que el judío iba a ser salvado, o cómo vamos a ser salvados. Un plan de salvación, salvados por la sangre del Cordero. Esa era la posición reformada. Cuando Adán, la cabeza del pacto y representante de la raza humana, cayó en pecado, todos los seres humanos como su posteridad quedaron sujetos a la condenación y la muerte. Cita Romanos, en virtud del pecado de Adán, y sus implicaciones para toda la raza humana. Todas las personas quedaron sujetas a la maldición de la ley, y herederos de una naturaleza pecaminosamente corrupta. Ese es el punto de vista reformado. De acuerdo con la interpretación reformada tradicional de la Escritura, Dios inició el pacto de gracia, después de la caída, con el fin de restaurar a su pueblo elegido a la comunión y la fraternidad con Él mismo. Aunque el pacto de gracia es administrado diversamente en el curso de la historia de la redención, permanece uno en sustancia desde el tiempo de su ratificación formal con Abraham, hasta la venida de Cristo en la plenitud de los tiempos. De acuerdo, esa es la posición reformada. Y entonces tienes esta declaración, teología extrema del reemplazo. La posición final sobre la cuestión de Israel en la Iglesia que requiere comentario, es lo que podríamos llamar teología de sustitución extrema. Mientras que los dispensacionalistas a menudo insisten en que la afirmación reformada tradicional de un pueblo de Dios, compuesto por creyentes judíos y gentiles en Cristo, es una forma de teología de reemplazo. El punto de vista reformado no considera que el Evangelio sustituya a la antigua economía del pacto con Israel, sino que la cumple. Esta es una manera muy cuidadosa de decir que hay un cumplimiento y no un reemplazo. Pero de hecho, si estás en Cristo, entonces perteneces al Israel de Dios. Así que, ¿existe tal cosa como la teología del reemplazo extremo? Así que conclusión. La diversidad entre estas varias posiciones sobre el tema de Israel y la Iglesia, da testimonio de la importancia de este tema. ¿Tiene Dios un propósito separado y un plan redentor para Israel y la Iglesia? Esa es la cuestión. ¿O el Evangelio de Jesucristo cumple el propósito de Dios, de reunir a un pueblo de cada tribu, lengua y nación, judíos y gentiles por igual en una familia mundial? Cuando el apóstol Pablo declaró en Romanos 1 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los gentiles, citando Romanos, declara que hay un camino de salvación para todos los que creen en Jesucristo.
Pero al mismo tiempo afirma que esta salvación no desplaza ni sustituye el propósito redentor de Dios para los judíos, sino que lo cumple. Sí, es verdad. Pero ¿cuál es la condición de acuerdo a las Escrituras? No es la condición que ellos acepten a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces la posición reformada parece estar en oposición a la posición de que Israel tiene un lugar prominente que jugar en los eventos actuales y en el proceso redentor. Pero de acuerdo con la posición reformada no hay tal cosa, o aceptas a Cristo, o no aceptas a Cristo. Aquí hay otro punto de vista del Israel de Dios, citando Gálatas 6:16. Por Michael Marlowe y cita Gálatas. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y afirma, la correcta interpretación y traducción de la última frase en Gálatas 6:16 se ha convertido en una cuestión de controversia. En el siglo pasado más o menos, antes no era una cuestión de controversia. Con pocas excepciones el Israel de Dios fue entendido como el nombre de la iglesia aquí. La posición reformada, solo quiero asegurarme que todos entiendan, ¿cuál era la posición reformada? Aquí hay un libro, El Israel de Dios, Palmer Robertson sobre el Israel de Dios, el reconocimiento de un pueblo distintivo, que son los destinatarios de las bendiciones redentoras de Dios, y sin embargo, que tienen una existencia separada aparte de la Iglesia de Jesucristo, crea problemas teológicos insuperables. Creo que el hombre tiene un punto. Jesucristo tiene un solo cuerpo, una sola novia, un pueblo que reclama como suyo, que es el verdadero Israel de Dios. Este pueblo está formado por judíos y gentiles, que creen que Jesús es el Mesías prometido. Así que esa es la posición de la Reforma. Si usted toma su posición en la posición de la Reforma, en este tiempo en que todos vivimos, se le considera un enemigo de la unidad religiosa establecida. Y se le considera antisionista. Y quien dice algo así, esto es puramente una cuestión teológica. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a este tipo de pensamiento? Y solo piensen en esto, de acuerdo con el dispensacionalismo las promesas de Dios son irrevocables, y tienen que cumplirse al pie de la letra. En otras palabras, el judío se convierte en parte del pueblo del reino. El cristiano se convierte en parte de la novia que es raptada. ¿Y entonces qué se hace con alguien que se convierte del judaísmo al cristianismo? Eso incluiría a todos los discípulos. Eso incluiría a todos los primeros cristianos. Eso incluiría a cada judío que se ha convertido en cristiano. Eso incluiría incluso a Pablo. Así que sucede. Se dividen de alguna manera en dos. Uno se asocia con un reino literal y otro con un reino espiritual. ¿Cómo funciona esto? Hay problemas insuperables con esta teología. Esta teología no refleja la enseñanza bíblica, y esta teología no es la posición reformada. Quiero estar absolutamente seguro sobre este tema. Martín Lutero, ¿qué tiene que decir sobre Gálatas 6:16? Esto viene de las obras de Lutero como se tradujo al inglés, y él está dando una conferencia sobre Gálatas. Y él está diciendo sobre el Israel de Dios. Aquí Pablo ataca a los falsos apóstoles y los judíos, que se jactaban de sus padres, su elección, la ley, etc.
Pablo cita Romanos 9, 4-5. Es como si dijera, el Israel de Dios no son los descendientes físicos de Abraham, Isaac e Israel, sino aquellos que con Abraham el creyente creen en las promesas de Dios, ahora reveladas en Cristo, sean judíos o gentiles. Esa es la posición reformada. Veamos a Juan Calvino, en el mismo versículo sobre el Israel de Dios. Esto es una ridiculización indirecta de la vana jactancia de los falsos apóstoles, que alardeaban de ser los descendientes de Abraham según la carne. Hay dos clases que llevan este nombre, un supuesto Israel, que parece serlo a los ojos de los hombres, y el Israel de Dios. La circuncisión era un disfraz ante los hombres, pero la regeneración es una verdad ante Dios. En pocas palabras da el apelativo del Israel de Dios, a los que antes se denominaban hijos de Abraham por la fe. Gálatas 3:29. Y por lo tanto incluye a todos los creyentes, ya sean judíos o gentiles, que estaban unidos en una sola iglesia. Así que tanto si eras luterano, como si eras calvinista, esta era la postura reformada, y hoy te metes en problemas si mantienes esta posición, y yo mismo he estado en ese lado de esta división. Pero quiero dejar muy claro que no soy antijudío. Me gustaría que cada judío creyera como yo creo. Así como Pablo estaba en un lado de la cuestión y cambió al otro lado de la cuestión, así que me gustaría que lo mismo sucediera hoy. Solo para recapitular de dónde viene esta información, o este nuevo pensamiento teológico, bueno, viene directamente del entorno jesuita. Futurismo, la idea de que un templo futuro será erigido en un Israel literal, y que habrá un reino literal de los judíos aquí abajo, y que un anticristo vendrá y gobernará por 3 años y medio literales dentro de ese templo, profanándolo, y entonces el reino de Cristo será establecido aquí en la tierra, con los judíos mientras la iglesia es raptada y desaparecida de la escena. No es una idea bíblica, no es una idea reformada, es una teología de la contrarreforma, elaborada por los jesuitas, para destruir la idea de los protestantes de que el anticristo ya reinaba, y que reinaba en Roma. Así que comenzó con Francisco Rivera, y usted puede ver las fechas allí. 1537 a 1591 es cuando vivió, y este es el momento en que la Reforma había extendido sus doctrinas en el mundo, y esto era parte de la Contrarreforma. Fue un jesuita doctor en teología, nacido en España, que comenzó a escribir un extenso comentario, en 1585, sobre el libro de Apocalipsis, y lo publicó alrededor de 1590. Así que aquí se desecha el concepto de día por año, que los reformadores utilizaban, y se introduce un anticristo literal que gobierna por 3 años y medio, y luego tenemos al cardenal Bellarmine, quien también es jesuita, y aquí está su trabajo. Uno de los más conocidos apologistas jesuitas publicó una obra entre 1581 y 1593, y se titula Conferencias polémicas sobre los puntos controvertidos de la creencia cristiana contra los herejes de este tiempo, refiriéndose por supuesto a los protestantes, en el que también negó el principio del año-día en la profecía, y empujó el reinado del anticristo en el futuro periodo de 3 años y medio. Así que la teología, que hoy parece estar ganando terreno entre la mayoría, no es una teología bíblica, no es una teología protestante, no es una teología reformada, es una teología jesuita, es una teología de la contrarreforma, y tenemos que entender eso, porque esta reforma que va a tener lugar, esta contrarreforma, está realmente diseñada para destronar al protestantismo y para destronar la centralidad de Jesucristo.
Martín Lutero es el que dijo: no debemos pensar en otro Dios que Cristo. Ese Dios que no habla por boca de Cristo no es Dios. Dios en el Antiguo Testamento se vinculó al trono de la gracia. Allí estaba el lugar donde escucharía, mientras la política y el gobierno de Moisés permanecieran y florecieran. De la misma manera, todavía no escuchará a ningún hombre o criatura humana, sino solo a través de Cristo, como el número de los judíos corrió de aquí para allá quemando incienso y ofrendas aquí y allá, y buscando a Dios en varios lugares, no con respecto a los tabernáculos. Así que ahora, buscamos a Dios en todas partes, pero no lo buscan en Cristo. No lo encontraremos en ninguna parte. Así que si un sistema religioso niega a Jesucristo como Mesías, o niega a Jesucristo como Dios, entonces, de acuerdo a la posición reformada, se han puesto fuera de esa avenida de acercamiento que Dios ha establecido en la Biblia, porque nadie viene al Padre excepto por Cristo. Eso es lo que la Biblia enseña, por lo que es una cuestión teológica. Por favor, no malinterpreten. No es una cuestión antiorganización o antinación. Es una cuestión teológica. O estás en Cristo o no estás en Cristo. Voy a citar dos posiciones adventistas bastante controvertidas, que está absolutamente en armonía con lo que los reformadores creían, pero hoy en día probablemente se consideraría bastante duro. La sangre de Cristo y de los discípulos, a quienes habían dado muerte, estaba sobre ellos, en terrible juicio fueron visitados, refiriéndose a la destrucción de Jerusalén y todas esas cuestiones. Ahora recuerde que el papado ha exonerado a los judíos en general de toda esta situación que involucra a Jesucristo. Pero aquí dice lo contrario. La maldición de Dios los siguió, y fueron un insulto y una burla para los paganos y los cristianos. Fueron rechazados, degradados, detestados, como si la marca de Caín estuviera sobre ellos. Sin embargo, vi que Dios había preservado maravillosamente a este pueblo, y los había dispersado por todo el mundo para que pudieran ser vistos como especialmente visitados por una maldición de Dios. Esto suena muy duro. Vi que Dios había abandonado a los judíos como nación. Sin embargo, había una porción de ellos que sería capaz de rasgar el velo de sus corazones. Algunos aún verán que la profecía se ha cumplido con respecto a ellos. Y ellos recibirán a Jesús como el Salvador del mundo, y verán el gran pecado de su nación al rechazar a Jesús y crucificarlo. Individuos entre los judíos se convertirán, pero como nación, Dios los ha abandonado para siempre. Bueno, eso no va a caer muy bien con el establecimiento moderno. Como una nación, como una entidad separada, en el plan redentor, ya no desempeñan un papel, de acuerdo con la fuente, y de acuerdo con la posición reformada, por lo que este es una posición reformada. Segunda de Corintios 11:2 dice, porque tengo celos de vosotros con celos de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen casta a Cristo, un esposo, y os anunciamos buenas nuevas. Leemos en Hechos 13 desde el versículo 32. Como la promesa que fue hecha a los padres, Dios la ha cumplido con nosotros sus hijos, en que Él ha resucitado a Jesús, como también está escrito en el segundo Salmo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. El tema es Jesucristo. El tema es la centralidad de Jesucristo. Adjunto a esto tienes todas estas cuestiones teológicas enlazadas, donde tratas de evitar la piedra de tropiezo, y tenemos que enfrentarlo directamente. ¿Es este un tema bíblico, hacia donde nos dirigimos, en el curso de la historia,
¿Cuál era el propósito de Israel? ¿Cuál era su función? Leamos la Biblia. Isaías 49 versículo 6. Y dijo, es una cosa ligera que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para restaurar el remanente de Israel, también te daré por luz a los gentiles, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Ellos tenían que mostrar el plan de salvación. Estaba en el tipo encapsulado en su servicio del santuario. Tenían que apuntar al Cordero, que quita los pecados del mundo. Tenían que sacrificar al Cordero. Tenían que tomar esta sangre, y esta era la sangre de la expiación. Este es el plan de salvación. No lo hicieron, se mantuvieron en su ritual se convirtió en su salvación. Juan 3:18, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es tan simple como eso. La cuestión no es si alguien es antisemita o prosemita. La cuestión es, ¿cuál es la centralidad de Jesús en todo esto? ¿Cuál es la centralidad de Jesús? Gálatas 4:28, ahora nosotros, hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa. Eso está muy claro. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean con ellos, y con el Israel de Dios. Así que la posición reformada es tan bíblica. ¿Estás en Cristo? ¿O no estás en Cristo? Seas musulmán, seas judío, seas hindú, seas lo que seas, incluso excluyendo a Cristo según las Escrituras, entonces no estás en el camino que Dios ha elegido. Para que el hombre se reconcilie con Dios, es una simple cuestión teológica, no popular, pero simple. Aquí hay otra cita adventista. El Antiguo y el Nuevo Testamento son inseparables, pues ambos son las enseñanzas de Cristo. La doctrina de los judíos, que solo aceptan el Antiguo Testamento, no sirve para la salvación, pues rechazan al Salvador cuya vida y ministerio fue el cumplimiento de la ley y las profecías. ¿Es eso bíblico? Por supuesto que lo es. Y la doctrina de los que descartan el Antiguo Testamento no es para salvación, porque rechaza lo que es testimonio directo de Cristo. Los escépticos empiezan por descartar el Antiguo Testamento, y no hace falta más que otro paso para negar la validez del Nuevo, y así se rechazan ambos, y terminas empantanado, sumergido, que se acomoda a cualquier viento de doctrina. ¿Cuál es el punto de vista histórico? Bueno, vayamos a Eusebio, y es un respetado historiador de los primeros cristianos. El punto de vista de Eusebio del Israel espiritual, entonces la semilla espiritual de Abraham huyó a Pella. ¿Quién huyó a Pella? ¿Fueron los judíos? No. Fueron los cristianos. Ellos escucharon la advertencia de Cristo, que cuando vean los ejércitos rodeando Jerusalén, entonces huyan. Así que él llama a aquellos que huyeron, los cristianos, la semilla espiritual de Abraham. Y huyeron a Pella al otro lado del Jordán, donde encontraron un lugar seguro de refugio, y pudieron servir a su amo y guardar el sábado. Esto debe ser otro golpe para el pensamiento moderno, porque subraya el hecho que esos primeros cristianos también guardaban el sábado. Y eran considerados como la simiente espiritual de Abraham. Ahora veamos la posición judía de hoy, con respecto a aquellos que se esfuerzan por reconstruir el templo, y a dónde nos llevará esta teología. Gershom Scholem, profesor de misticismo judío. Es interesante que veamos esas palabras. En la Universidad Hebrea de Jerusalén hasta su muerte en 1992, escribió lo siguiente.
El judaísmo en todas sus formas y manifestaciones siempre ha mantenido el concepto de redención como un evento que tiene lugar públicamente en el escenario de la historia y dentro de la comunidad. Así que sucederá visiblemente, será un acontecimiento espectacular, marcará el comienzo del milenio, habrá templo, estas cuestiones tendrán lugar, habrá un reinado del Mesías, con los judíos. Es un acontecimiento que tiene lugar en el mundo visible y que no puede ser concebido aparte de una apariencia visible. ¿Él sabe cuál es el punto de vista cristiano? Pues sí, lo sabe. En cambio, el cristianismo concibe la redención como un acontecimiento, en el ámbito espiritual e invisible, un acontecimiento que se refleja en el alma en el mundo privado de cada individuo, y que efectúa una transformación interior, que no tiene por qué corresponder a nada exterior, por lo que claramente entienden la diferencia. Y mi pregunta es cómo casar dos puntos de vista totalmente opuestos en una mezcolanza. Es imposible, pero se está haciendo, y con gran eficacia. La Biblia dice en Lucas 17:20, y cuando se le preguntó por los fariseos, cuando el reino de Dios debe venir, Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con advertencia. Eso no es lo que Gershom acaba de decir. Él dijo que viene en el reino visible. Puedes encender tu canal de noticias y ver cómo sucede. La Biblia dice que no, el reino de Dios no se desarrolla así. El reino de Dios es algo que sucede aquí dentro, donde eres redimido, no de un entorno físico o material que es hostil para usted. Eres redimido de un ambiente interno que es hostil a ti, y ese ambiente es llamado la naturaleza pecaminosa, y Cristo te redime del pecado. Así que aquí tenemos dos puntos de vista irreconciliables, que hoy se casan en uno. ¿Qué tan avanzados están? Antes de su muerte, ya, los fieles del monte del templo tienen la piedra angular lista para el templo. Además, el instituto del templo tiene todo el mobiliario y las vestimentas sacerdotales preparadas. Y dice que la organización preeminente en Israel que trabaja para la construcción del templo, este instituto del templo, opinó en el documento diciendo que un gobierno de Netanyahu sería una buena noticia. Esto fue antes de 1980 que dijo eso. Por la perspectiva de la reconstrucción del templo, en campañas políticas anteriores Netanyahu incorporó en la plataforma de su partido Likud que si era elegido primer ministro ellos presionarían por la apertura del monte del templo para el culto judío. Así que hace décadas, esto ya se ha puesto en marcha. Ahora echemos un vistazo a los acontecimientos actuales. Aquí está el Sindicato de Noticias Judío e informa que John Hagee, Cristianos Unidos por Israel, que los dos grupos, los judíos y los cristianos, forman este vínculo, este trabajo conjunto, para promover los objetivos de este reino literal, que está por venir, y quiero recordarles que toda esta teología se basa en una teología jesuita, y no una teología bíblica, tampoco es una teología reformada. La enérgica defensa del Estado judío por parte de Hagee ha sido constante en su carrera. En 1981 su iglesia organizó su noche inaugural para honrar a Israel, así que esto viene de hace mucho tiempo. Un evento anual celebrado en San Antonio cada año desde entonces,
que celebra el Estado judío y subraya la importancia de una fuerte relación entre Estados Unidos e Israel, como una marca de su gran éxito. La cena de 2017 recaudó más de $2 millones para Israel y organizaciones benéficas y sionistas. Desde su creación, la Noche para honrar a Israel ha recaudado más de $100 millones para organizaciones benéficas judías y el Estado judío. En 2006, AGE fundó Cristianos Unidos por Israel, SUFI, para dar expresión política a las voces de millones de cristianos devotos en todo Estados Unidos que apoyan a Israel. Que apoyan a Israel como un Estado. Entonces la teología de quien está siendo apoyada, ¿es una teología bíblica o es una teología jesuita? La respuesta es una teología jesuita la que está siendo apoyada. Sabes, la gente hoy en día quiere atribuir todos los males del mundo que suceden a los judíos. No, eso es solo una fachada. La verdadera cuestión es la teología de quien está siendo apoyada y por qué. Porque la cuestión es Jesús. Esa es la cuestión. Esa piedra de tropiezo seguirá siendo una piedra de tropiezo hasta el final de los tiempos. Así, Israel celebra, del 23 al 24 de julio de 2018, que está a la vuelta de la esquina, ¿no es así? Así que vamos a ver más y más el despliegue exagerado, a medida que avanzamos en la dirección de la conclusión de la mentalidad teológica. Así que aquí muestra Netanyahu y los cristianos juntos, estamos con la cumbre de Israel, que va a tener lugar, las cosas van a suceder. Echemos un vistazo al punto de vista, desde esa perspectiva, ahora no la perspectiva reformada, sino el punto de vista desde esta perspectiva moderna. El tercer templo, ¿cuándo será construido? Un artículo en christianprophecy.org. La Biblia enseña claramente que un nuevo templo, el tercer templo, existirá durante la gran tribulación. He leído la Biblia de principio a fin y nunca jamás he leído tal cosa. Pero aquí dice que la Biblia lo enseña claramente. No sé de qué Biblia se trata, pero desde luego no es la Biblia, que puedes tomar de cualquier estantería del mundo. El tercer templo existirá durante la gran tribulación. La Biblia dice que no habrá nada aquí en el fin de los tiempos, todo será destruido. Daniel se refiere a este templo cuando dice que el príncipe que ha de venir, el anticristo, entrará en él, y detendrá los sacrificios en medio de la tribulación. De nuevo, esto no es una doctrina bíblica en absoluto, porque hace que el que puso fin al sistema de sacrificios que era Jesucristo, lo convierte en el anticristo, por lo que es una inversión del Evangelio. El apóstol Pablo lo menciona cuando declara que el hombre de pecado profanará el templo entrando en él y declarándose Dios, citando a Tesalonicenses. El tercer templo también es mencionado en el libro de Apocalipsis, cuando se le dice a Juan que lo mida, una forma simbólica de decirle que evalúe su condición espiritual. Está escrito con tal afirmación, como si fueran hechos bíblicos, y ni una pizca de eso es verdad. Noticias de Israel. El tercer templo más cerca que nunca, al comenzar la búsqueda de sacerdotes judíos elegibles. Y luego cito, Éxodo, y trae cerca de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, y ellos me servirán en el oficio sacerdotal, Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, y etc. Así que reuniéndolos, ya han criado la ternera roja que es necesaria para la ceremonia de iniciación. Así que ya han sido criados. El instituto del templo ha iniciado la segunda etapa hacia la construcción del templo.
compilando una lista de sacerdotes judíos que serán elegibles para preparar la ternera roja y servir en el templo. Allí se ha preparado. El rabino Richman, director internacional del Instituto del Templo, anunció el lunes. El anuncio coincide con la lectura semanal de la Torá, que describe la preparación de la ternera roja. Bien, todos los instrumentos para el nuevo templo ya se han construido. El Instituto del Templo ha llamado a los mejores artesanos de Israel y los artistas, y los alistó en la tarea histórica de recrear los vasos sagrados. Así que tienes el lavacro de bronce, ya está preparado. Usted tiene todo el equipo necesario para la transferencia de los carbones y el incienso. Usted tiene la mesa de los panes de la proposición. Usted tiene el candelabro, que ya ha sido construida y se quedó en un museo, a la espera de la iniciación del nuevo templo. Y justo antes de venir a este país, que fue hace apenas 2 semanas, primero fui a los Estados Unidos. Tuvieron una gran ceremonia, donde sacaron el candelabro de su lugar de asentamiento y lo llevaron al Muro de los Lamentos, donde iba a tomar su nueva posición, porque el templo se iba a iniciar pronto. Así que esta es la realidad actual. El Arca de la Alianza también se ha construido. Aquí hay otra cita de una fuente adventista. Siempre ha sido el plan de Satanás sacar de las mentes de las personas a Jesús al hombre y destruir la responsabilidad individual. ¿Ves? Esta teología no tiene responsabilidad individual. Tiene responsabilidad de grupo. No es el individuo que es importante, es la nación en su conjunto, que es parte del proceso redentor, por lo que se salvan por su linaje genético, de acuerdo con esta teología. Satanás falló en su designio cuando tentó al Hijo de Dios. Tuvo más éxito cuando vino al hombre caído. La doctrina del cristianismo fue corrompida. Papas y sacerdotes presumieron de tomar una posición exaltada y enseñaron a la gente a mirar hacia ellos para perdonar sus pecados en lugar de mirar a Cristo por ellos mismos. La Biblia les fue ocultada, con el fin de ocultar las verdades que los condenarían, y el mismo poder está impulsando esta nueva teología. Sobre el fundamento que Cristo mismo había puesto, los apóstoles construyeron la iglesia de Dios. En las Escrituras la figura de la erección de un templo se utiliza con frecuencia para ilustrar la construcción de la iglesia. Esta es la posición reformada. Esta es la posición oficial del adventismo. Zacarías se refiere a Cristo como el renuevo, que debe construir el templo del Señor. Habla de los gentiles como colaboradores en la obra, los que están lejos vendrán y construirán en el templo del Señor, e Isaías declara, los hijos de extranjeros edificarán tus muros. Escribiendo sobre la construcción de este templo, Pedro dice, a quienes viniendo como a una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida por Dios, y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sois edificados para una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo. Así que claramente, la salvación es una decisión individual, que no tiene lugar en el escenario visible de la historia, para una nación en particular, en este tiempo, y es asombroso, no solo los judíos reclaman esto, otras naciones reclaman esto también, como si fueran herederos del perfil genético judío. No existe. No hay tal teología. El templo que va a ser construido es un templo espiritual, que consiste en piedras vivas, personas que han sido redimidas en Cristo, que están siendo construidas en el templo. En la cantera del mundo judío y gentil, los apóstoles trabajaron, sacando piedras para poner sobre los cimientos.
En su carta a los creyentes en Efeso, Pablo dijo, ahora ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, hablando a los gentiles, y de la familia de Dios, y construido sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. No hay templo físico involucrado aquí, en quien todo el edificio bien construido crece para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu. Las Escrituras son increíblemente claras en este tema, me deja perplejo, cómo se puede pervertir para adaptarse a la mentalidad moderna. A los Corintios escribió, según la gracia de Dios que me ha sido dada como un sabio arquitecto, he puesto los cimientos, y otro construye sobre ella. ¿Pablo estaba construyendo un edificio físico? Por supuesto que no, sino que cada uno mire cómo edifica sobre él, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y el fuego probará la obra de cada uno de qué clase es. Así que debemos tener cuidado con qué construimos, y cómo construimos este templo. A los Corintios él escribió, según la gracia de Dios que me ha sido dada como sabio maestro de obras, yo he puesto los cimientos. Así que Jesucristo es el cimiento. La obra de Cristo como intercesor del hombre se presenta en Zacarías. Él edificará el templo del Señor. ¿Refiriéndose a quién? Refiriéndose al Mesías Jesucristo, y él llevará la gloria y se sentará y gobernará sobre el trono de su Padre, y él será sacerdote sobre su trono y el consejo de paz estará entre ambos. Él edificará el templo del Señor. Por su sacrificio y mediación, Cristo es el fundamento y constructor de la Iglesia de Dios. Posición reformada. La piedra angular, en la cual todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, citando Efesios 2:20-21. Él llevará la gloria, el cántico de los redimidos será, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. La cuestión es Jesús. Ese es el punto central. ¿Acelerará Trump la llegada del Mesías? Esto es Newsweek hablando. Judíos y evangélicos piensan que sí. Mis hermanos que están por ahí, mis amigos evangélicos, me gustaría desafiarlos para volver a la Biblia, para estudiar la posición de la Reforma, y tomar su posición, ya sea en la Biblia, o seguir adelante con esta teología, que sale de una mentalidad de la contrarreforma, que destruye todo el plan de salvación. ¿Pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? ¿Puedes creer en Cristo como tu Salvador? Y estar unido, religiosamente hablando, teológicamente hablando, con aquellos que lo niegan, es imposible. Y cuando nos fijamos en los judíos mesiánicos, también tienen un libertador nacional que vendrá y los liberará. No es el Jesús que la Biblia habla, que construye una casa espiritual, de los que han sido limpiados por la sangre del Cordero. Es la misma teología que los judíos tienen, que niegan la divinidad de Cristo y el papel de Jesucristo. Los judíos mesiánicos, que aceptan a Jesús, no aceptan al Jesús de la Biblia. Tienen al Jesús que será su libertador nacional y establecerá su reino. Así que mientras Israel celebró el momento como histórico, cuando establecieron el consulado en Jerusalén, los musulmanes y los aliados europeos han denunciado explícitamente el movimiento, y por supuesto, interesante,
El anuncio de Trump de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén es un cambio de 70 años de la política de Estados Unidos. Ahora los números 50 y el número 70 juegan papeles muy importantes en el pensamiento cabalístico, así que cada vez que estos grandes eventos tienen lugar, siempre tienen lugar en tiempos específicos, fechas específicas. La Biblia no tiene tal cosa. Jesucristo el mismo ayer, hoy y mañana. Hoy si escuchan su voz, no endurezcan sus corazones. No en el 70 aniversario, o en el 50, pueden dar su corazón a Cristo. No. Es un asunto de hoy. Pero siempre trabajan de estas maneras cabalísticas, así que estallan disturbios a raíz de la polémica decisión del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Algún activista judío argumentó que el presidente estadounidense estaba siendo guiado por Dios para restaurar el control judío sobre los lugares sagrados. Y de hecho el Jerusalén Post dice, en una nueva y amplia doctrina, Trump afirma que Israel no es la causa de los problemas regionales. Bien, entonces, ¿quién es la causa? Bueno, como vimos al principio, cuando esa delegación judía vino al Papa, no estaban en contra del Islam moderado, estaban en contra. Los yihadistas estaban en contra de la visión extrema del Islam. Así que aquí hay un punto interesante, por lo que los judíos no tienen la culpa del problema. Podemos encontrar tal vez algunos grupos musulmanes que sienten lo mismo. Trump señala que en lugar de ser un fastidio principal en la región, Israel ha demostrado ser un activo para los gobiernos árabes moderados que buscan la prosperidad y la reforma. Bueno, aquí viene una alianza interesante. Los activistas que presionan para la construcción del templo judío en Jerusalén dijeron que Trump estaba jugando un papel similar al emperador persa Ciro el Grande, que permitió a los judíos regresar a Israel desde el exilio. Los judíos también elogiaron a Ciro por ayudarles a construir el segundo templo judío en el mismo lugar donde el primero había sido destruido. Así que al igual que el Papa Francisco tiene esta conexión con los Estados Unidos, ha habido avances sorprendentes en la construcción del templo. Este año, estaba claro que Trump era parte de ese proceso. Guiado por Dios Hashem. Dijo Asaf Frall, portavoz oficial del Movimiento del Templo Unido, una asociación de promoción de la construcción del tercer templo. Los defensores del tercer templo apoyaban a Trump incluso antes de que reconociera Jerusalén como capital de Israel el miércoles. Los cristianos evangélicos, que apoyan incondicionalmente a Trump, creían que se construiría un tercer templo antes del fin de los tiempos, y que eso marcaría el comienzo de la segunda venida de Jesucristo. La tradición judía también sostiene que el tercer templo se construirá durante la época del Mesías. Así que tenemos esta mezcolanza de ideologías. ¿Es Donald Trump un Ciro moderno? ¿Va a haber un tercer templo? Desde que Donald Trump comenzó a surgir como candidato el año pasado, los cristianos han estado apuntando al libro de Isaías y comparando a Trump con el antiguo rey Ciro de Persia. Algunos incluso han afirmado que Dios les ha revelado que usará a Trump para el bien de Estados Unidos, al igual que usó a Ciro para el bien del pueblo judío, a pesar de que Ciro era un rey pagano. Noticias de última hora de Israel, numerología bíblica y códigos de la Torá revelan la conexión mesiánica de Trump con Ciro. Sabes que encuentro estas cosas fascinantes cuando las leo. ¿Así que estamos hablando de la Biblia aquí? No. Estamos hablando de numerología. Y estamos hablando de la Torá. Códigos. En otras palabras, conocimiento oculto. Conexiones entre el presidente de los Estados Unidos y el rey persa Ciro, recientemente reforzada por el histórico discurso del presidente Donald Trump en el que reconoce a Jerusalén como capital eterna de Israel.
tienen profundas raíces en los códigos de la Biblia y la numerología bíblica, que vinculan a ambos hombres a la venida del Mesías. Así que esto es cábala, esto es pensamiento cabalístico, esto no es pensamiento bíblico. La Biblia dice que toda palabra sale de la boca de Dios. Lees lo que dice, y lo que dice es lo que significa. Simple. No donde encuentro un código oculto. Los misteriosos lazos entre Ciro, Trump y el Mesías se revelan a través de dos. ¿Qué dice ahí? Métodos místicos de comprensión de la Torá. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir acerca de ese tipo de interpretación? ¿No es hechicería? ¿No es algo que la Biblia rechaza? Y aquí se salpica descaradamente en los canales de noticias que esta es su metodología. Increíble. Se trata de dos métodos místicos para comprender la Torá. La numerología hebrea, conocida como gematría, da a las letras y palabras hebreas valores numéricos que descubren significados ocultos, mientras que los códigos bíblicos buscan en la Torá patrones y conexiones secretas. Así no es como Dios opera, así es como el enemigo de Dios opera. Y muy claramente, ellos han escogido un camino equivocado. En su interpretación, aquí hay otro artículo de noticias de última hora de Israel. Sanedrín acuña medio ciclo de plata con imágenes de Trump y Ciro. Ahora usted debe pensar en esto, porque se trata de una cuestión muy grave. ¿Hasta qué punto nos hemos movido? Usted ve que hay una teología de la contrarreforma, que el anticristo vendrá en el futuro. Esto iba a ser un pararrayos para quitar el énfasis de lo que los protestantes habían dicho, que era el verdadero problema, porque el protestantismo señaló a Roma y dijo que era la sede del anticristo, y el papado no podía permitirse eso, por lo que esta teología fue desarrollada para quitar esta acusación y lanzarla en el futuro, donde los cristianos ni siquiera tendrían que preocuparse por ello, porque habrían sido raptados para el momento en que suceda. Así que para un cristiano orar que venga tu reino es en realidad un esfuerzo inútil, porque se habrán ido antes de que suceda aquí en la tierra, y serán viudas allá arriba, mientras esperan 1000 años para reunirse con Cristo. Es una teología sin sentido, no bíblica, pero es la teología del día, así que tenemos que vivir con ella, tenemos que exponerla por lo que es. Así que, ¿qué es este asunto sobre el medio ciclo? En agradecimiento al presidente de los Estados Unidos Donald Trump, por reconocer a Jerusalén como la capital de Jerusalén, el Sanedrín naciente y el centro del templo, están acuñando una réplica del medio ciclo de plata bíblicamente ordenado para ser donado por cada varón judío al templo. Y la cita aquí, el rico no dará más y el pobre no dará menos que el medio ciclo, cuando den la ofrenda de Hasem para hacer expiación por sus almas. Éxodo 30 versículo 15. Bien, así es como se ve, y ha sido acuñado. Ahora pensemos en la teología. Este medio ciclo era dinero de redención, y cada niño judío elegible que llegara a cierta edad tenía que pagar el medio ciclo. Si eras rico o si eras pobre, no había diferencia. Se llamaba dinero de redención, por lo que la redención te costaba un medio ciclo. Pero era gratis, la redención era gratis. Cuando Pedro fue confrontado por los judíos, si todos habían pagado sus cuotas del templo, Jesús envió a Pedro a pescar. Y pescó un pez. ¿Y encontró suficiente dinero para cuántos?
para él y para Jesús. Por lo que en otras palabras, Dios realmente lo proporciona, se asegura de que usted pueda conseguirlo. Pero aún más interesante, cuando ese primer medio ciclo fue recogido por el pueblo judío, tomaron esas monedas de plata y las fundieron con el fin de crear la base de los pilares del santuario, y eran de plata, por lo que la base del pilar, y el pilar representa a la humanidad, porque la Biblia dice, si vences, te hará un pilar en la casa, representa a los redimidos, de pie sobre una base de los medios ciclos fundido, el dinero de la redención, es un símbolo de Cristo, que nos ha limpiado de nuestra impureza, al igual que la plata se purifica. Así que hay una gran teología involucrada en el medio ciclo, y me quieres decir que esta redención aquí es una redención física que pasa por alto totalmente la expiación y el precio pagado por el Mesías y la aceptación del don de la salvación. Así que hemos avanzado mucho, por lo que la moneda de medio ciclo lleva el perfil de Ciro y Trump. No solo eso, un nuevo tren de alta velocidad será necesario para el tercer templo. Fish escribe un blog de Cábala. Muy bien, muy interesante. En hebreo llamado tal y tal, la energía secreta. Relató una anécdota en su blog el jueves sobre el rabino Yahshua Leib Diskin, un rabino líder en Jerusalén a finales del siglo XIX. Fish relató que el rabino Diskin escuchó el silbato del primer tren que llegó a Jerusalén, en 1892, y dijo: están despejando el camino para Mosiach, Mesías, y la Yeula, la redención está en camino. La redención está en camino. ¿La redención en un lugar público? ¿Y no la redención del corazón? Esto es todo de las noticias de Israel. Los Angeles Times muestra al alcalde poniendo el cartel de que la embajada se había trasladado a Jerusalén, y dijo que nada es gratis, y la apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén tendrá un precio y vale la pena pagarlo. Debemos estar preparados para este precio. Así que pusieron el cartel en inglés y árabe y hebreo. Esto no es un sueño, es una realidad. Nos estamos moviendo en esa dirección. Los Angeles Times tiene una declaración interesante, donde dice: la razón oficial de las embajadas acreditadas en Israel no se encuentran en Jerusalén. Es una construcción esotérica. ¿Te parece interesante? Llamado Corpus Separatum, un término latino que significa cuerpo separado, ideado por los funcionarios de las Naciones Unidas a finales de 1947, en su lucha por encontrar un estatus internacional aceptable para la Ciudad Santa, cuando el mandato británico en Palestina llegó a su fin, y se dividió en un Estado árabe y un Estado judío. Es fascinante que esperen exactamente esos 70 años para ese ciclo, para luego implementar de lo que trata la falsa teología sobre el anticristo y la redención. Y cristianos y judíos se dan la mano en la celebración de una doctrina jesuita. Fascinante. Mientras todo esto sucede, hay grandes movimientos militares en marcha, y 350.000 soldados de Arabia Saudita maniobran, preparándose para una guerra en Siria. De acuerdo con el anuncio oficial, las fuerzas están siendo aportadas por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Bahrein, Sudán, Kuwait, Marruecos, Pakistán, Túnez, Omán, Qatar, Malasia y varias otras naciones. Este ejercicio durará 18 días.
Y durante ese tiempo el espacio aéreo sobre el norte de Arabia Saudita se cerrará al tráfico aéreo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que encuentro interesante es que estos ataques no son ataques dirigidos contra Israel, son ataques dirigidos contra el Islam radical. Así que tal vez hay un movimiento para aligerar el problema allí. Bueno, esta es una interesante página web. Es la montaña sagrada de Dios.org, y aquí hay una pintura construida fascinante que muestra la cúpula de la roca en un lado y el templo recién construido en el otro lado. Y es interesante leer sobre qué trata esta pintura. Tienes gente entrando por la puerta de oro, que está aquí abierta, y se dirigen al monte del templo, y tienes a esta gente aquí en el medio, tienes una multitud de musulmanes de ese lado, y tienes una multitud de judíos de este lado, y tienes judíos mesiánicos, y tienes toda la mezcla junta. Los judíos consideran al Imam Mahdi como el Mesías, un lugar de culto para todas las personas, musulmanes y judíos, en discusión para construir el templo junto a la cúpula de la roca. La siguiente es una foto en este sitio web, así que echémosle un vistazo. Es un día futuro normal en el monte del templo en Jerusalén, judíos, musulmanes y cristianos, entrando por la puerta de la misericordia, que es la puerta de oro, que está cerrada en este momento. Esperan a que comiencen los servicios, respectivamente en el templo de la cúpula de la roca, y en la mezquita de Al-Aqsa, y en la iglesia del Santo Sepulcro. Amigos de las tres religiones y de todo el mundo se saludan, y algunos se reúnen alrededor de un grupo informal de músicos. Ahí están en el centro, de las tres confesiones, que tocan juntos. El monte del templo se ha despojado de los restos de destrucción y conflicto que dejó el Imperio Romano y vuelve a ser un lugar alegre en el que todos rinden culto en sus respectivos edificios sagrados, pero dando testimonio del mismo Dios único, creador de todo. Así que siempre hay conflicto. Ahí está la dialéctica hegeliana, para unir a la gente, que por supuesto es otra forma de operar de los jesuitas. Se muestra a los judíos entrando por la puerta de la misericordia, y girando a la izquierda hacia el templo. Se muestra a los musulmanes girando a la derecha desde la puerta de la misericordia hacia la cúpula de la roca. Mientras que algunos musulmanes se muestran pasando por la cúpula de la roca en el camino a la mezquita de Al-Aqsa. Los cristianos se muestran viniendo desde el lado derecho de la pintura, hacia la iglesia del Santo Sepulcro, y hacia la tumba del jardín, que como se señaló anteriormente, se muestra aquí en una posición anómala. Así que mueven las cosas un poco, pero por el bien de su teología, vamos a hacer las cosas bien. Sin embargo, algunos cristianos entran en el monte del templo por la puerta de la misericordia. Algunos judíos, musulmanes, cristianos y otros, así como se desvían de sus grupos que caminan hacia sus respectivos santuarios, para mezclarse con amigos de diferentes credos en varios grupos informales dispersos por el monte del templo. Uno de estos grupos mixtos de personas se muestra en primer plano, reunido en torno a un grupo de músicos, así que están haciendo algo de música juntos. Los músicos mostrados consisten de izquierda a derecha de pie un cristiano tocando una pandereta, un judío tocando un violín, un musulmán tocando una trompeta, y sentado, un judío tocando un arpa, un musulmán tocando un canún, un instrumento tradicional árabe. Los 13, tenga en cuenta la numerología de nuevo. Las 13 personas reunidas alrededor del músico se supone que representan una mezcla de judíos, musulmanes y cristianos, y otras personas de todo el mundo, al igual que los 6. Fíjese en la numerología. Niños que bailan a la derecha. El número 13 es el valor numérico de la palabra 1 en hebreo, simbolizando así su unidad. Y con los músicos suman 18 personas, que es el valor numérico de la palabra chay en hebreo, que significa vivir o vida. Entonces, ¿dónde conseguimos la vida? No en Cristo, sino en esta unidad.
¿Alrededor de qué? Interesante. Entre los edificios mostrados en el horizonte de Jerusalén, en ubicaciones anómalas, en otras palabras, no donde deberían estar, se encuentran el Tribunal Supremo de Israel, la Universidad Hebrea, el Monte Scopus, el edificio de tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, ¿es una idea realista? Bueno, si le preguntas al papado, entonces ciertamente lo es, porque después de todo, el Papa pide que todas las religiones se unan y quiere que todos adoren al mismo Dios, uno que excluye a Jesucristo de la Biblia y el proceso redentor, por lo que 12 veces el Papa Francisco ha promovido abiertamente una religión mundial o un nuevo orden mundial. Esto viene de Noticias Carisma, muestra lo confundida que está esta pobre gente. Por un lado están celebrando la unidad entre la religión judía y el cristianismo, y la promoción del Estado de Israel, de una manera redentora, y por otro lado, se preguntan, ¿por qué está pidiendo una religión mundial y un nuevo orden mundial? Y la pregunta que muchos tienen, ¿va a ser Donald Trump el salvador de esta unidad mundial? ¿O es realmente parte de ella? Como parece a algunos en la dialéctica hegeliana, que él podría estar en contra de ese tipo de idea. Pero cuando miro la forma en que su familia visitó al papado, entonces me temo que no hay diferencia. En términos de lealtad al papado, entre él o cualquier otro presidente anterior de los Estados Unidos. Este sistema está tan bien atrincherado, y este plan contrabíblico, contrarreforma, está tan bien establecido, que no se permite que nada se interponga en su camino, y es importante notar que si la venida de Cristo va a tener lugar literalmente en un futuro cercano, entonces la falsificación debe ocurrir antes de eso. No tiene sentido traer la falsificación después del evento real, es demasiado tarde, por lo que estamos viendo la falsificación que se pone en su lugar. ¿Esto nos dice dónde estamos de pie en la línea de tiempo? Estudios interreligiosos, una nueva visión de la montaña sagrada de Dios. Por Ormargalit. Así que está diciendo, ya sabes, no deberíamos ser tan diversos, deberíamos tener esta unidad. ¿A qué viene toda esta pelea? ¿A qué viene toda esta disputa? Debemos llegar a un punto. El propio proceso de levantar una nueva estructura en lo que se considera un lugar sagrado socava la santidad y la paz de la zona durante el tiempo de construcción, por no mencionar el alboroto sociopolítico. Vamos a tener problemas. ¿No es esa una forma de idolatría, cuando tomamos el lugar como tan importante? Por otro lado, tienes un enfoque en Jerusalén, y están hablando del Monte de los Olivos, en el lado este y la ciudad vieja, y la puerta dorada del este. La Biblia indica que Jesús pasó por esta puerta muchas veces mientras estuvo en Jerusalén. La tradición religiosa judía enseña que el Mesías venidero entrará a Jerusalén por esta puerta, y la tradición musulmana enseña exactamente lo mismo. Así que fuera de esta puerta están todas las tumbas de los musulmanes prominentes, a lo largo del tiempo, que creen que cuando venga el Mesías, el Imam Mahdi, él abrirá esa puerta, y ellos resucitarán y serán los primeros en entrar con él, así que ambas religiones enseñan lo mismo. Para evitarlo, los musulmanes sellaron la puerta durante el gobierno de Solimán. Los visitantes del Monte de los Olivos se encuentran en tierra sagrada. Hace casi 2000 años, Jesucristo estaba de pie en esta ladera con vistas a la ciudad vieja haciendo profecías que cambiarían el mundo. Según la tradición judía, el Mesías vendrá a través de la puerta dorada o la puerta de la misericordia de la ciudad vieja, y provocará la resurrección de los muertos en el cementerio del monte. Y como he dicho, exactamente lo mismo es creído por los musulmanes.
Así que ahí está la puerta de oro, con ladrillos durante el tiempo de Suleimán, y estos ladrillos aparentemente caerán milagrosamente y el Mesías entrará. Si usted es un judío o si un musulmán, parece que realmente no importa. Y cito a Ezequiel, y dice en el capítulo 44 versículos 1 a 3, entonces me trajo de vuelta el camino de la puerta del santuario exterior que mira hacia el este y estaba cerrada. Entonces me dijo el Señor, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, y nadie entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Por tanto, estará cerrada. Es para el príncipe. Ahora están aplicando esto a un templo físico y un monte templo físico, mientras que la Biblia habla del templo espiritual y una venida de Cristo desde el este. No para entrar en un templo físico. Aquí tenemos un artículo en Israel hoy de un musulmán esperando el tercer templo. Por lo que tienes este nuevo desarrollo interesante, que tal vez van a tener un templo al lado del otro. ¿Qué dice? Es un prominente líder musulmán de Turquía, y dio la bienvenida a la delegación de rabinos y políticos de Israel. Para la cena, el rabino Dov Lipman, alto cargo de la Organización Sionista Mundial, se encontraba entre los asistentes a la cena, junto con numerosos musulmanes, judíos y representantes cristianos. Y Lipman señaló que estaba muy contento con la amistad y las bendiciones de buena voluntad que recibió en Turquía, y la imagen negativa anterior sobre Turquía en su mente ha cambiado por completo. Por lo que, el Templo de Salomón se construirá en un ambiente de paz y tranquilidad mundial están a la mano. Rabino Ben Abrahamsen, que es un historiador y consultor del Sanedrín sobre cuestiones relacionadas con el Islam, hizo hincapié en que la reconstrucción del templo es un muy buen desarrollo para toda la humanidad. Judíos y cristianos comparten muchos valores comunes y la oposición actual era una estratagema de Satanás. Dijo que la gente de razón que están llenos de amor deben unirse y fomentar la paz y el amor. Lleno de amor. La gente llena de amor. El Papa Francisco emite un plan para la estabilidad geopolítica. Aquí está con todos sus hombres, de todo el mundo, todos los líderes industriales y políticos apoyándolo, todos vestidos de negro. Dirigiéndose a los embajadores de los 183 países con los que la Santa Sede mantiene relaciones, el Papa criticó indirectamente la política de Trump sobre Jerusalén, que el presidente decidió recientemente reconocer como capital de Israel. Una decisión que pasa por encima de las resoluciones de las Naciones Unidas en la materia, y en la que Francisco subraya que la ciudad es sagrada para cristianos, judíos y musulmanes. Por lo que están utilizando una dialéctica interesante. En realidad lo que está diciendo, no tengo ningún problema con el edificio, siempre y cuando incorpore judíos, musulmanes y cristianos en una alianza que excluye a Jesucristo, por supuesto. Así que el Sanedrín nombra un sumo sacerdote en preparación para el tercer templo. Nos movemos muy rápido. Breaking Israel News. El rabino Kahane se mostró reacio a discutir la decisión del Sanedrín. Puede que no sea el momento de elegir un Kohen Gadol. No se requieren sacrificios, dijo a Breaking Israel News. Sin embargo, añadió, eso podría cambiar de la noche a la mañana. En cualquier caso, está claro que tenemos que estar preparados, preparar a los sacerdotes, tener todo listo. Cuando se le preguntó cuánto tiempo se tardaría en comenzar los sacrificios y de repente se permitiera, pensó detenidamente antes de responder. Dijo, si el gobierno decidiera permitirlo, solo se tardarían unas semanas en hacer los preparativos, incluso para el servicio de Yom Kippur. Creo que estamos muy cerca del punto donde la falsificación se establecerá con el fin de engañar a la cristiandad, manteniendo su enfoque en Israel, en lugar de las cuestiones
que giran en torno a la redención. Y la cuestión de la centralidad de Jesucristo en el plan de salvación. En Lucas 13:35, Jesús dijo: He aquí vuestra casa os es dejada desolada. Y de cierto os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Según la Escritura, permanecerá desolada hasta que Él venga, no para atravesar alguna puerta dorada, sino para venir en las nubes del cielo, y cuando los muertos resuciten, y junto con los vivos que creen en Él, que serán llevados a su encuentro en las nubes. Mateo 24 versículo 2, y Jesús les dijo: ¿No veis todas estas cosas? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Hay algún indicio de una reconstrucción de un templo allí? Absolutamente no. El sistema ha llegado a su fin. Eso es lo que dijo, no una piedra sobre la otra. Juan 3 versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Están mirando a las cosas terrenales. El verdadero evangelio se ocupa de las cosas celestiales. Se trata de una relación personal con Jesucristo. Esta teología en el mundo por ahí es una teología falsa, que está engañando a millones, en busca de algo que nunca será permitido. Aquí hay otra cita adventista, viene de los primeros escritos. Entonces me señalaron a algunos que están en el gran error de creer que es su deber ir a la antigua Jerusalén, y piensan que tienen un trabajo que hacer allí, antes de que el Señor venga. No, no. No tienes que ir a Jerusalén para encontrar tu salvación. Puedes encontrar tu salvación en tu armario. Mientras desarrollas una relación con Jesucristo, y le permites que te cambie, no tienes que estar asociado con Jerusalén. Esa no es la posición de la Reforma y esa no es la posición bíblica. También vi que la vieja Jerusalén nunca sería edificada, y que Satanás estaba haciendo todo lo posible para dirigir las mentes de los hijos del Señor hacia estas cosas ahora, en el tiempo de reunión, para evitar que pongan todo su interés en la presente obra del Señor, y para hacer que descuiden la preparación necesaria para el día del Señor. Estas cosas son una distracción. El pueblo de Dios no debería estar mirando las noticias para ver cuáles son los eventos que ocurrirán en la combinación de una ideología jesuita. Deberían estar estudiando su Biblia. Deberían estar volviendo a las raíces protestantes. Primera de Pedro 5, versículo 8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Mateo 24 versículo 24 dice: Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Si la construcción del tercer templo está sobre la mesa, si las monedas han sido acuñadas, si los sacerdotes han sido nombrados, si las terneras han sido criadas, si el candelabro ha sido movido, entonces seguramente, la agenda, la falsa agenda de la contrarreforma, está extremadamente avanzada. ¿Qué significa eso para el pueblo de Dios? ¿No deberíamos estar estudiando la palabra? ¿No deberíamos estar preparando nuestros corazones para los eventos reales que tendrán lugar pronto? ¿Y debemos permitir que nos engañen? Para quitar nuestro enfoque de lo que los reformadores dijeron que era el problema, y como Roma y su contrarreforma niegan el Evangelio de Jesucristo, tendremos que ver eso en futuras conferencias, que serán parte de la serie. Que Dios nos ayude a entender el asunto, porque es un asunto de muerte. Oremos. Padre Celestial, hay un gran sistema religioso falso que está siendo erigido en el mundo, y tú nos estás dirigiendo de regreso a tu palabra y a un plan, así dice el Señor,
no códigos ocultos, misticismo, numerología y agendas ocultas, pero claramente exponiendo el plan de salvación. Ayúdanos a ser estudiosos de la palabra y no estudiosos del misticismo. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Hola YouTube. Soy Walter Bate. Si desea obtener más información o si desea suscribirse, a continuación, haga clic para ver otro video, donar, compartir, y nos gustaría saber de usted.